Saludos, bienvenidos una semana más a Átomos y Bits. Aquí estamos en pleno 2015, estrenando año y estrenando temas importantes que vamos a contar en Átomos y Bits a lo largo de la próxima media hora. Asuntos fundamentales para el desarrollo de la humanidad, en la ciencia, en la tecnología, en todo tipo de avances, con los cuales vamos a intentar abrir un poco la cabeza respecto a cómo puede ser nuestro futuro. Hoy con Pilar Lloret en el control de sonido, con José Manuel Nieves como invitado especial, por supuesto, como cada semana, y en nombre de todo el equipo, les saluda Pedro Pablo May. José Manuel. Hola. Un año nuevo. Feliz año. Feliz año nuevo. Un planeta nuevo. Un todo nuevo. Todo Hoy nuevo. Vamos a hacer... Estrenamos de todo. Vamos a estrenar un planeta, porque hoy vamos a comenzar el año con una de las noticias más curiosas que yo creo que ha pasado por este programa. Y mira que han pasado noticias curiosas. Bueno, tú llamas curiosas a cosas que... Bueno... Es que soy de letras, recuerda, sí, soy de letras. Es verdad, muy soy curioso. De letras, para mí es muy curioso. Hablaremos iba a decir de gastronomía, pero no, porque no es gastronomía, pero es casi una receta para construir un planeta. ¿Alguna vez se ha preguntado o se ha planteado qué difícil es conquistar el mundo? ¿Por qué no podría tener mi propio mundo? O odio a mis vecinos. ¿Por qué no podría irme de mi casa y construir un planeta solamente para mí y vivir allí tranquilamente? Ahora puede. Pues ahora es el momento. Y si llama antes de 10 minutos, además, le decimos la receta para construir el universo. Que nos manden, vamos a dar la receta, pero luego que nos manden la foto con lo que han hecho, ¿no? Con el planeta. Sí, bueno, vamos a contar cómo se construye un planeta. Bueno, es un divertimento, pero no un planeta cualquiera, sino un planeta como la Tierra. Como la Tierra. Sí, claro, porque para construir una cosa como Plutón... Es que ahora mismo conocemos ya unos 2000 planetas y vamos conociendo tantos que incluso los científicos los han dividido en familias o en tipos diferentes. Hay planetas que no tienen absolutamente nada que ver con otros y cuyas recetas, cuyas composiciones varían muchísimo, pues desde un gigante gaseoso a un planeta más pequeño y rocoso y sólido como puede ser la Tierra, pues hay mucha diferencia, ¿no? Hay, como ya lo hemos estado viendo aquí, hay planetas que están hechos prácticamente de carbono, que incluso son planetas de diamante, que si quieres un día hablamos. Imagínate, ¿un planeta de diamante? Sí, encontraron uno una vez que tenía toda la estructura interna era carbono puro y las presiones de la gravedad del propio planeta lo habían convertido en un diamante que tenía un espesor de unos 4.000 kilómetros. Pero si algún día llegáramos allí, eso sería el fin del mercado del diamante, claro. Bueno, imagínate, pues entonces los planetas de diamante son un tipo de planetas, ¿no? También hay planetas acuáticos, o sea, hay muchos tipos de planetas. Pero a nosotros el que nos interesa es el planeta en el que estamos, en la Tierra, y como los astrónomos están obsesionados por la idea de buscar planetas como la Tierra, pues ya se han encontrado un número suficiente de mundos rocosos y que tienen cierta similitud con la Tierra como para establecer cuál es la composición del mundo que nos interesa encontrar y cuáles son las características que tiene que tener ese mundo que nos interesa encontrar, vamos a llamarlo al gemelo de la Tierra, ¿no? Bueno, pues para los ingredientes que hacen un planeta ahora son conocidos desde hace años. La cuestión, ahora vamos a explicar la receta, la cuestión es que un grupo de investigadores del Instituto Harvard-Smithsonian se ha dado cuenta de que esa receta básica vale no solamente para la Tierra, sino para muchos otros planetas rocosos que tengan ciertas similitudes. Pero vamos a ver, imaginémonos que estamos en nuestra cocina galáctica y vamos a ver la receta para hacer un planeta como la Tierra. Tome nota. Se necesita ingredientes. Estamos todos con un bolígrafo y un papel, pues apuntemos. 1 taza de magnesio, fundamental. Otra taza de silicio. 2 tazas de hierro. 2 tazas de oxígeno. Media cucharadita de aluminio. Media cucharadita de níquel. Media cucharadita de calcio, muy importante. Y 1/4 de cucharadita de azufre. Después necesitaremos también un chorrito de agua y si procede de algún cometa o de algún asteroide, mejor que mejor. ¿Agua caliente o fría? Agua. Vamos a dejarlo en agua líquida. Agua en estado líquido, entre 0 y 100 grados. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, pues el método de preparación es también sencillo. Lo que tenemos que hacer es coger todos estos ingredientes y mezclarlos en un bol grandecito. Los amasamos bien amasados hasta que obtengamos una bola redonda. Esa bola
aquí empiezan quizá las dificultades prácticas, la tenemos que colocar en la zona de habitabilidad de una estrella joven, es decir, a la distancia exacta de la estrella para que el agua se pueda mantener en estado líquido y no esté demasiado cerca con demasiado calor que se vaya al vapor, ni demasiado lejos y se convierta en hielo. Es decir, tenemos que colocar nuestra bola recién hecha en la zona de habitabilidad de una estrella. Después hay que calentar. Todo esto hay que calentarlo, lo horneamos bien. ¿La bola tiene que rotar porque sí o puede ir directamente? De momento la dejamos ahí, la gravedad va a hacer el resto. Pero ahora tenemos que calentar nuestra masa, ¿no? Venga. Y la tenemos que calentar hasta que se convierta en una bola brillante de color blanco. O sea, absolutamente ardiente. La tenemos que hornear. A ver si eso no va a pasar. Bueno, la tenemos que hornear además un tiempo prudencial, unos cuantos millones de años será suficiente, ¿no? Y hay que, después de este proceso de horneado de unos cuantos millones de años, la dejamos enfriar y veremos cómo su color va pasando del blanco al amarillo, del amarillo al rojo, y vamos a ver sobre todo que se va a formar como una especie de costra marrón con tonos dorados sobre la superficie, ¿no? Una cosa como una patata frita, pero bueno, bien, más bien patata pues una costrita que siempre es bueno. En ese momento nuestra masa va a dejar de brillar, porque cuando está blanca es incandescente, cuando está amarilla también y roja también es como un rescoldo. En este momento ya no brilla, es como marrón, tiene esta costra marrón, ¿no? Ahí es donde la sazonamos con un poquito de agua y con compuestos orgánicos. La tenemos que sazonar y nos daremos cuenta que en ese momento, como todavía está caliente, la masa se va a encoger un poco. Según vaya escapándose el vapor, toda esa agua, alguna se convertirá en vapor y veremos cómo se nos van formando en nuestro planetita, se nos van formando nubes y mares y océanos. Si conseguimos este punto, ya lo único que tenemos que hacer es dejarlo reposar otros cuantos millones de años y vemos qué es lo que sucede. ¿Cuántos millones más o menos? Pues un puñado de ellos. Si lo hemos hecho todo bien y tenemos suerte, veremos como una especie de glaseado formándose justo por encima sobre la superficie de nuestro planeta recién cocinado, y será una capa de vida, se habrá formado una ligera capa, como un glaseado, como digo, de vida. Aparecerá... ¿Pero de vida de qué tipo? O sea, lo primero que habrá que ver es vida vegetal, supongo. No, lo primero que habrá será vida orgánica, habrá microorganismos. Todos ese sazonado que le hemos puesto de compuestos orgánicos y de agua, con esa mezcla preparada, como hemos dicho, si lo hemos hecho bien, pues tendremos una fina capita que será, ya te digo, como si fuera azúcar glass, de vida. Y entonces ahí tendremos nuestro planeta listo ya para dejarlo evolucionar y que en algún momento se produzcan dos seres como tú y yo que seamos capaces de hablar de las recetas de las recetas del planeta, ¿no? Bueno, pues este juego de recetario aparte, pues les ha servido a los investigadores para seleccionar qué tipo de mundos nos interesan. Entonces, planetas rocosos hay muchos y se han encontrado muchos, planetas sólidos como la Tierra. Pero hay que tener cuidado, si queremos que se aplique la receta, no nos vale cualquier mundo. Los investigadores han elegido un gran número de planetas rocosos de distintos tamaños, que el tamaño también es importante, y dentro de la categoría llamada supertierras, que suelen ser planetas que son como el nuestro, pero un poco más grandes, un poco más pequeños, más o menos del mismo tamaño. El tamaño, eso te iba a decir, del entorno de la Tierra o Marte, pero no mucho más grande. Claro, Marte o Venus son planetas perfectos para esto. El único problema que tienen es que no están dentro de la zona de habitabilidad. Venus es perfecto. Venus es el planeta que más se parece a la Tierra de todo el sistema solar. Lo que pasa es que está en el borde externo hacia adentro, interior, o sea, está demasiado cerca del Sol, no está en la zona de habitabilidad, con lo cual en Venus tiene una temperatura media de unos 400 grados centígrados. A esa temperatura no puede haber agua en estado líquido, y para que se dé la vida tal y como nosotros la conocemos necesitamos agua en estado líquido. Y Marte, que también se parece muchísimo, es un poco más pequeño que la Tierra, está un poco más lejos que la zona de habitabilidad, con lo cual el calor que recibe del Sol no es suficiente como para que el agua esté en estado líquido y la que hay está congelada, que tampoco nos sirve. Entonces, lo de la zona de habitabilidad es una franja orbital muy estrecha y muy importante. Entonces, tenemos que buscar mundos, para buscar a un gemelo de la Tierra tenemos que buscar mundos, primero, que estén en la zona de habitabilidad y segundo,
y aquí viene el dato más importante de la investigación, es que no sean más de 1,6 veces más grandes que la Tierra. Porque los planetas, aunque sean rocosos y parecidos, de 2, 3, 4 veces la Tierra, tienen una densidad menor y entonces la receta no nos funciona. Por decirlo de alguna manera. ¿Una densidad menor, pero si son más grandes? Sí, pero son más grandes, pero una cuestión es, no importa, Júpiter es muchísimo más grande, pero tiene una densidad muchísimo menor pero que es la gaseoso, Tierra. Por eso. Entonces, llevado al extremo, un planeta gaseoso es mucho más grande y más voluminoso y más pesado, pero la densidad es mucho menor que la de un planeta sólido, que es mucho más pequeño. Bueno, pues necesitamos buscar a nuestra Tierra 2 en las zonas de habitabilidades de estrellas, tanto jóvenes es lo ideal, pero también las enanas rojas, que son muy viejas, nos pueden servir para esto, ¿no? Y que tengan 1,6 veces la masa de nuestro planeta. Las que son más grandes, en las que son más grandes, la receta varía, y al variar la receta varían las reacciones químicas y varían todas las reacciones que son necesarias para que los ingredientes se mezclen de la manera adecuada como para formar vida. Esto te iba a preguntar, porque yo, vamos a ver, insisto, soy de letras, pero ya me tocó estudiar la tabla periódica de elementos y había bastante más que los 8 que aparecen en esta receta. ¿Esto quiere decir que todos estos producen los demás por reacción o que son los básicos? Para los elementos. Sí. No. Hay muchos más elementos, efectivamente, pero no tiene nada que ver. Estos elementos son los que necesitamos para un planeta como el nuestro. Y lo demás es añadido. Y lo demás es añadido, son cantidades, hay muchos más minerales que estos, pero estos son los más importantes, digamos. Lo demás se va generando a lo largo de la historia del planeta. Saber. ¿Algún candidato similar a la Tierra últimamente? Bueno, tenemos algún candidato. Hemos visto hace poco que se han descubierto 2 mundos que son los más parecidos hasta ahora a la Tierra. Lo que pasa que el que se parece más resulta que está muy lejos. O sea, hay que estudiarlo mucho más, pero es un planeta que es prácticamente del mismo tamaño que la Tierra, tiene 1,2 veces o así, está a la distancia justa, a la distancia adecuada, y su composición, que todavía no la sabemos exactamente, hay que estudiarla más, se parece muchísimo a la que estamos buscando, ¿no? La búsqueda, digámoslo de esa forma, continúa. La búsqueda de un planeta como la Tierra continúa, pero está cada vez más cerca, y todos los astrónomos están convencidos de que no queda mucho tiempo, probablemente nosotros lo veamos, de que alguien en algún lugar haga el gran anuncio de haber descubierto un planeta como el nuestro. Sí, señor. Bueno, seguimos hablando de planetas y seguimos hablando, más que de planetas, de universos. De universos. De galaxias, porque, por supuesto... Ni siquiera, vamos a hablar de un misterio. Por supuesto, el asunto que nos lleva ahora es, como en todas las buenas novelas de misterio, algo extraño en medio de algo ordenado. ¿Cuál es el misterio que esconde nuestra galaxia en esas moléculas anómalas? Bueno, primero explícanos el misterio. Madre mía. Primero explícanos el misterio, porque claro, lo hemos dicho así. Y... Madre mía. Moléculas anómalas, ¿qué será eso? No, vamos a ver. En nuestra galaxia hay muchos misterios todavía, ¿no? Eso está claro. Pero hay uno que desde hace casi un siglo, trae de cabeza a los científicos. Nosotros, lo primero, para que entendamos lo que vamos a contar ahora, vamos a explicar lo siguiente. Todo lo que sabemos de los objetos que hay por ahí, de estrellas, de galaxias, de supernovas, de roca, todo lo que sabemos de esos objetos lejanos, la información que nosotros tenemos de esos objetos procede única y exclusivamente de la luz que emiten o que reflejan, y que es cuya luz llega hasta nosotros, y hace ya más de un siglo se desarrolló el que es el instrumento que nos ha permitido hacerle preguntas a todos esos objetos y saber de qué están hechos, que es el espectrógrafo de masas. ¿Esto qué es? Es un aparato que es capaz de coger la luz de una estrella o la luz reflejada de un planeta y tal, y descomponerla en un espectro de colores, de bandas de color, rojo, amarillo, verde, azul, tal, que cada color corresponde exactamente, es la firma espectral, se llama, de un elemento de la tabla periódica. Es decir, cuando apuntamos al Sol o a una estrella, medimos
un rayo luminoso procedente de una estrella, lo pasamos a través del espectrómetro y tenemos un papel en el que hay una serie de bandas de colores que todo el mundo ha visto en algún momento. Cada color, cada elemento químico emite la luz en una banda muy concreta que es como una huella digital. Entonces, cuando tenemos los colores adecuados, sabemos exactamente cuál es la composición de los elementos que nos están enviando esa información. Y hasta ahí todo perfecto. Pero hete aquí que en el año 1922, tú fíjate que hay que ir para atrás, casi un siglo, una astrónoma que se llama Mary Lee Heger se dio cuenta de que en los espectros de muchísimas estrellas había bandas, es decir, había emisiones que no procedían de la estrella y cuyo origen era desconocido. No se sabía lo que era. ¿Como colores distintos? Sí, es decir, bandas de emisión, que es como se llaman. Entonces, la banda de emisión del calcio sabemos cómo es exactamente, y la del magnesio y la del azufre, exactamente, la del hidrógeno, están absolutamente localizadas. Pero había una serie de bandas procedentes aparentemente de estrellas alejadas que se salían, no tenían explicación. Y la única explicación es que se debían a la emisión de algo, entre comillas, que no estaba en la estrella cuya luz nos llegaba, sino que estaba en el camino entre esa estrella y la Tierra. Es decir, la luz salía de la estrella, topaba con algo que a su vez le aportaba información a ese rayo luminoso seguía hasta nosotros, en la Tierra se descomponía ese rayo luminoso y el resultado era la información de la estrella más la información de ese algo con lo que había chocado en el camino. Y no se sabía lo que era. La cuestión es que casi un siglo después sigue sin saberse lo que es. Pero décadas de investigación han dado fruto a numerosas interpretaciones. Y la dominante... ¿Un cometa o puede ser? No es un cometa porque sería mucha casualidad que miles de veces, en miles de estrellas, en todas las direcciones que apuntes los telescopios, tengas exactamente las mismas emisiones. Es decir, es algo que está en el espacio interestelar, en medio del espacio vacío, y que es invisible. Por consenso, se piensa que es un tipo de molécula desconocida, una molécula microscópica, una molécula microscópica, si está en una nube de moléculas, pues puede causar estos efectos. Pero no tenemos ni idea de qué tipo de molécula puede ser esa, entre las miles de candidatas posibles. No hay información sobre lo que es. Y sigue sin haberla, es decir, seguimos sin saber a día de hoy qué es eso que está llenando. No es un tamaño... Porque tú enfocas hacia un sol y una estrella y es un tamaño respetable, pero claro, lo que pasa es que tú imagínate que eres un rayo luminoso. Tú eres un rayo de luz y eres emitido por un sol, por una estrella lejana. ¡Bum! Sales derecho. Bueno, hay muchos que salen en todas direcciones, pero imagínate que eres un rayo luminoso que esa estrella emite justo en dirección hacia la Tierra. Y empiezas tu viaje. Si es de 4 años luz, que es nuestra estrella más cercana, tu viaje será de 4 años hasta que llegues a la Tierra. Si es de 1000 años luz, tu viaje será de 1000 años. En esos 1000 años te vas encontrando con cosas en el camino. Vas atravesando nubes de polvo, nubes de gas, te reflejas en un asteroide que pase cuando estés cerca del sistema solar. Vete a saber, o en un planeta errante, tu camino es desviado por otro objeto masivo del cual pasas cerca. Por ejemplo, a lo mejor pasas cerca de otra estrella y entonces por la curvatura de la gravedad te desvías ligeramente. Es el efecto lente gravitatoria que Einstein descubrió. O sea, te vas impregnando de lo que te encuentras en el camino, ¿vale? Y al final llegas a la Tierra. Y llegas, pum, y miras al cielo y ves esa estrella brillando, ese rayo que estás viendo en ese momento salió, si está a 1000 años luz, hace 1000 años. Si eres un astrónomo y estás esperando ese rayo y estás descomponiéndolo, te das cuenta de lo que está hecho y sabes de qué está hecha esa estrella. Y te encuentras además con toda la información que ese rayo ha ido captando por el camino. Resulta que hay una información que siempre es la misma y que procede de prácticamente cualquier parte de la galaxia a donde apuntemos nuestros telescopios. Esa es la fuente que están buscando. ¿A qué se debe? ¿Qué es esto? Entonces, se piensa que es un tipo de molécula que todavía no sabemos cuál es. Y entonces, lo que han hecho estos investigadores, ya que no sabemos lo que es, dicen, por lo menos vamos a ver dónde están o dónde les gusta más estar a estas nubes o a estas moléculas extrañas para ver si podemos capturarlas y saber de una maldita vez qué es lo que son. Y es lo que han hecho. Han hecho un estudio grande, dividido en 2 equipos que han estudiado, han buscado las emisiones de esas moléculas en muchos lugares de la galaxia, tanto dentro como fuera del plano,
del plano galáctico, de arriba y abajo del plano galáctico, y han encontrado con que prácticamente están por todas partes, en distintas concentraciones, pero han conseguido elaborar un mapa de dónde se encuentran las concentraciones principales de esas moléculas. Ese mapa va a ser muy útil para las investigaciones posteriores. Hay muchísimo que analizar y que estudiar, pero probablemente sea algo que se nos está escapando y que forma parte intrínseca de la... ¿El qué puede ser? ¿Solo de nuestra galaxia? Estamos hablando de nuestra galaxia, pero probablemente las habrá también en otras galaxias, pero nos interesa la nuestra ahora mismo. Sí. Estas bandas, estas anomalías en las bandas, en los espectros luminosos de las estrellas, de muchísimas, decenas de miles de estrellas. De hecho, estos investigadores han analizado hasta 500.000 objetos, y de esos 500.000 objetos han encontrado decenas de miles que llevan esta firma misteriosa que no sabemos lo que es. Y en cualquier dirección que apuntes los telescopios, 500.000 estrellas son muchas, ¿no? Pero por lo menos han podido hacer un mapa de dónde se encuentran, de dónde están las mayores concentraciones. Parece ser que les gustan más las zonas densamente pobladas de estrellas hacia el centro galáctico, pero también las encuentras fuera de la galaxia, en las zonas de la vecindad de la galaxia, fuera del plano galáctico, ¿no? Aunque en menor concentración. Es un primer paso, todavía no sabemos lo que son estas extrañísimas moléculas, pero lo sabremos, lo acabaremos sabiendo, porque la ciencia ya sabes que funciona de esa manera. Bajamos desde la galaxia de nuevo hasta nuestro planeta, y dentro de nuestro planeta nos acercamos a la tecnología, hoy haciendo realidad otra serie de televisión. Hay que ver la cantidad de cosas que han adelantado las series de televisión de ciencia ficción. En este caso vamos a acordarnos del guaperas aquel que se llamaba Hasselhoff, que tenía un coche que le decías, Kit, ¿dónde estamos? Y Kit decía, la frase Michael, era, no sé qué. La frase era, Kit, te necesito. A Kit te necesito, efectivamente. Sí, que suena como a Don Limpio, tengo que fregar aquí el cuarto de baño. Kit, te necesito. Y Kit aparecía. Y Kit aparecía milagrosamente. Yo quería tener un coche así, que fuera como una mascota. Bromas aparte, y ahora que me has dejado 30 segundos para bajar de los espacios siderales que me hacen falta. Bueno, pues volvemos a la Tierra. Y volvemos a la Tierra y vamos a la tecnología. Existe Kit. ¿Qué es lo que ocurre? Que acaba de terminar en Las Vegas uno de los shows tecnológicos más importantes del mundo, que es el CES, uno de los encuentros más que se han presentado decenas de miles de gadgets, de productos y de todo tipo, ¿no? Y muchos de ellos serán los que vayamos viendo y analizando, han sido presentados, irán saliendo, y los iremos viendo en este mismo programa, y los iremos viendo en la prensa y en todas partes, irán llegando al mercado. Y una de las tendencias, que ha habido varias, podremos hablar en otros momentos, la tendencia de los wearables, por ejemplo, parece que se imponen esas tecnología para vestir, tipo relojes, broches, ropa inteligente, ese tipo de cosas que hablaremos, pero una de las tendencias que más ha calado y más se ha notado ya de puesta de largo en este CES ha sido la industria del automóvil. El coche se ha convertido en otro gadget y se está convirtiendo a pasos agigantados en otro gadget. De hecho, por ejemplo, basta con ver las cifras, este año más de 15.000 metros cuadrados han sido destinados en el CES, que es una feria de tecnología, a la industria del motor. Y allí los fabricantes, los distintos fabricantes, cada vez más y más profusamente han presentado sus novedades, sus prototipos y algunos modelos que van a ir trayendo al mercado. Y algunos llaman realmente la atención. Por ejemplo, tenemos a BMW. Los de BMW han sacado un sistema que tú puedes efectivamente hacer eso del kit a través del reloj. Un reloj digital. Enseñaron un reloj además que era de LG, aunque es un modelo que está específicamente diseñado para BMW, no es un modelo que sea comercial ahora mismo, ¿no? Me imagino que te lo darán con el coche cuando salga, ¿no? Y con ese reloj tú puedes, simplemente mirando el reloj, tocando el reloj, la pantalla táctil del reloj, puedes llamar a tu coche. Entonces le dices que venga, y la demostración que hizo el presidente de BMW, llamó a su coche con el reloj, el coche que estaba ahí a unos cuantos metros en el escenario arrancó, fue hasta él y le abrió la puerta para que entrara.
Entonces, esto, imagínatelo en una ciudad, ¿no? Tú estás, ya se acabó eso de ir a buscar el coche que está aparcado, sales del restaurante, tocas el reloj y viene tu coche a buscarte, que lo tienes aparcado donde esté, ¿no? ¿Y cómo sabes dónde estás? ¿Por el reloj? Claro, evidentemente, es una cosa de geolocalización. Mercedes, lo mismo, también presentó un prototipo, en el que a través de una aplicación en el móvil, también podías hacer lo mismo, podías llamarle, podías hacer distintas funciones, ¿no? Y me sorprendió mucho también, por ejemplo, Volkswagen. Volkswagen presentó un modelo de Golf, el Golf de que ese verá la luz pública muy pronto, en el cual desde el puesto de conducción muchas órdenes de las que les das al coche las puedes hacer gestualmente, es decir, haciendo un gesto con la mano, y el coche lo entiende. El coche tiene unas cámaras justo encima de los asientos en el techo del piloto y del copiloto y te está monitorizando continuamente. Está viéndote, viendo lo que haces y lo que ordenas, ¿no? Entonces, sí, me parece que el gesto para activar el sistema era simplemente levantar una mano con una palma, con la palma de la mano abierta, y entonces se activaba el sistema y tú podías, haciendo gestos con la mano, pues activar y desactivar cosas de la consola, distintas funciones, ¿no? ¿Eso no es peligroso? Del vehículo. Bueno, está... No quiero decir, imagínate que entra una mosca, una avispa en el coche y empiezas a hacer así con la mano para quitártela de encima. Y se te pone la radio. Y el coche empieza a interpretar, voy a 150 por hora. No, para cosas tan críticas no sirve para eso, sirve para cosas mucho más inocentes y al revés, sirve para que no tengas que distraer la atención de nada, sino que simplemente con un gesto puedas hacer lo que quieras manteniendo la vista y manteniendo... He visto el vídeo que incluías prácticamente tú ibas en el coche y el coche te llevaba, o sea, ni conducías. Sí, la carretera te lleva... En el prototipo de Mercedes, de hecho, existe una posición de los asientos que es mirando hacia atrás. Es decir, cuando tú te sientas y lo pones en conducción, el hecho de la conducción autónoma es algo que ya está resuelto por parte de los fabricantes y cada vez más. Empezamos con Google hace unos años, acuérdate que habían hecho, bueno, pues todos se han espabilado y ahora Renault tiene un modelo autónomo, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Ford, tienen modelos autónomos. El problema es que todavía no están adaptadas a las carreteras, ¿no? Y este prototipo de Mercedes, pues tiene una posición de los asientos que tú de repente los coges y se giran para mirar hacia los asientos traseros, de manera que estás en animada conversación con tus pasajeros que están en la parte de atrás, mientras el coche va a donde tenga que ir, ¿no? Y es una cosa que va a llegará ¿Eso dentro de poco. ¿No le quita gracia al tema de conducir? Se la quita toda, para mí se la quita toda, claro, pero si es un medio de transporte, pues bueno, tú podrás aprovechar también los tiempos del transporte para hacer otras cosas, para ver una película, para tener una reunión de negocios dentro de tu propio coche, para hacer videoconferencia con quien sea mientras vas adelantando cosas del trabajo, para leerte un libro o para lo que sea. Dime tú, si es verdad que lo del placer de conducir, siempre podrás coger el coche manualmente cuando tú quieras, pero dime tú en los accesos a Madrid todas las mañanas, esas miles y miles y miles de personas que están secuestradas en un atasco 1 hora y media por la mañana y 1 hora y media por la tarde, si ganar ese tiempo no les va a hacer gracia, ¿no? La semana pasada hubiera necesitado yo un coche de esos. Pues eso. Pero... Pues lo tendremos. Gracias, José Manuel, por haber venido una semana más a Automosevich a ilustrarnos científica y tecnológicamente. Como siempre. Y con Pilar Lloret en el control de sonido. Saludos de Pedro Pablo May. Hasta la semana que viene.